Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es verdaderamente una bendición poder estar con ustedes aquí en esta mañana. A algunos de ustedes les conozco hace algunos años porque pues hemos recorrido por aquí el estado de Oaxaca y otros estados, ¿verdad? Pero recuerdo, y siempre algo tenemos que aprender mientras estamos peregrinando en esta vida. Recuerdo en una ocasión una lección bien interesante que el Señor me permitió aprender y también observar, y fue precisamente aquí en Oaxaca. Yo he ministrado por muchos años en los Estados Unidos y venía con frecuencia acá al servir con la Convención General Bautista de Texas, y en esa ocasión o en ese tiempo yo cargaba siempre una maletita con la que traía ahí mi computadora y traía mi videoproyector y traía todo lo que necesitaba, ¿no? Eran otros tiempos y uno tenía que andar con ello. Y yo recuerdo que llegué a esa iglesia en la región acá, mixteca, y yo me quedé impresionado de ver ahí esa iglesia. Tenía también así un mezanín como este que están construyendo aquí, y era un templo así grande. Y me impresionó que tenían, en aquel tiempo no se usaban las pantallas como estas, se usaba lo que le llamaban el cañón, que ya para ese tiempo ya no eran cañón, nada más les había quedado el nombre, porque cuando salieron los videoproyectores eran unos equipos como de 1 metro de largo y así cuadradote, ¿no? Y tenían un foco y por eso le llamaban cañón, ¿verdad? De ahí quedó la palabra cañón. Después pues los videoproyectores ya más pequeños. Pero esa iglesia tenía 2 videoproyectores y lo que me impresionó fue que tenían 2 videoproyectores y tenían 2 pantallas. En una pantalla proyectaban los cantos en mazateco y en el otro en español, allá en la montaña. Me impresionó eso y le pregunté al pastor a qué se debía, y ya él me dijo, dice, es que está cambiando las generaciones y tenemos hermanos que solamente hablan la lengua materna. Pero ya los niños y los jóvenes que van a la escuela, pues ellos hablan más el español. Entonces por eso tenemos en los 2 idiomas, ¿no? Eso nos lleva a pensar, hermanos, de que nosotros tenemos que responder a las necesidades de la comunidad a la que le estamos sirviendo. Entonces no tengo yo ese problema, lo entiendo perfectamente bien, pero me confirmó una vez más sobre lo acertado que aquel pastor estaba haciendo. Pero déjeme y le cuento el lado opuesto. Yo voy y aquí no voy a mencionar en dónde, pero una de las ciudades más grandes de México, no la más grande, entonces descarte, no era la Ciudad de México. Una de las ciudades más grandes de México, en donde después de ahí yo tenía que ir a dar también otras conferencias. Pues resulta que en esa iglesia no me permitieron usar mi videoproyector, porque en esa iglesia era para adorar a Dios. Y aquello era una cosa del mundo. Y que no iban a permitir que en el altar se ofreciera fuego extraño. La Biblia dice eso y jamás lo vamos a hacer, pero que eso signifique es otra cosa. Eso dice, pero que eso signifique o eso represente es otra cosa completamente diferente. Quiero entonces, hermanos, hacer mención de esto, porque nosotros como líderes, la gente está viendo lo que hacemos y van a aprender de ello. Lo van a replicar, lo van a imitar, lo van a reproducir, para bien o para mal, dependiendo del concepto que nosotros tengamos. En el seminario Lacey tratamos de preparar a los siervos de Dios con una capacidad crítica y analítica para que puedan observar lo que en la sociedad está sucediendo y responder en una manera pertinente, que puedan entonces comunicar el mensaje incambiable del Evangelio. Hoy en día hay iglesias que no van a pelear, sí, porque la televisión decían que era el cajón del diablo. Hubo un tiempo que alguien se encargó de decir que eso era. Si eso fuera, hermanos, ¿por qué lo tenemos aquí? Son concepciones, son paradigmas, son entendimientos en su momento de ciertas cosas que no necesariamente son acertadas, pero la gente está escuchando y la gente está viendo y piensan
que eso que alguien dijo es lo correcto. Yo le invito a que cualquier cosa que yo diga, no piense que eso es lo correcto simplemente porque yo lo dije. Yo le invito a que nosotros escudriñemos la Escritura y formemos nuestras convicciones. Tal es el caso del asunto del liderazgo. Mire, hay gente que se pelea por eso y dice, es que en la Biblia no habla de liderazgo, eso no existe. Muéstreme en la Biblia dónde dice. Pues igual yo le puedo decir, en la Biblia yo no le puedo mostrar la palabra Trinidad, pero eso no significa que eso no sea una verdad profunda, radical, fundamental de la fe cristiana. ¿Sí? Bueno, pues yo le podría decir, ¿por qué tenemos escuela bíblica dominical? Muéstreme en la Biblia dónde dice escuela bíblica dominical. Entonces no vamos a tener escuela bíblica dominical porque en la Biblia no dice escuela bíblica dominical. ¿Por qué tenemos una unión femenil si en la Biblia no habla de una unión femenil, la unión de jóvenes, la unión de varones, la unión, y se sigue, puede seguir la lista? Y nos perdemos de hacer lo que tenemos que hacer por enredarnos en asuntos que son ociosos, no edifican y no fortalecen la obra de Dios. Lo que sí le puedo decir es que las mujeres se organizaban. Yo a veces digo, esa era la primera iglesia, era la Unión Femenil Bautista de la primera de Jerusalén, porque seguían al Señor. Había una gran cantidad de mujeres que seguían al Señor y le servían con sus bienes. Estaban al servicio del Señor. Pudiéramos pasarnos toda la tarde hablando de estos conceptos. Están en la Biblia, los conceptos, tal vez no la palabra. Pero yo le quiero decir, no se enfrasque en esas discusiones, no vale la pena, ¿sí? El don de liderazgo aparece en la Biblia. El que preside, ¿cómo debe hacerlo? Dice la Biblia. ¿Cómo dice? Con solicitud. ¿Por qué no se llaman presidentes entonces los pastores? Porque el concepto está en la Biblia. El que preside, con solicitud. Habla de las características de lo que debe hacer. ¿Y qué es quien preside? Pues es el presidente. No, pero y nos podemos enfrascar, hermanos, en cuestiones que tienen que ver con los principios bíblicos y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Póngale el nombre que le quiera poner. Mire, debo aclarar que esto lo escribí desde mi corazón. La especialidad que yo estudié en el doctorado fue precisamente liderazgo y administración. Mi hija también estudió liderazgo en su doctorado, pero con especialidad en ministerio juvenil. Alguien dirá, no, en la Biblia no aparece el ministerio juvenil. Yo le digo que sí. ¿Sabe cuál fue la primera acción del grupo de jóvenes en la iglesia de Jerusalén? Perdón si ofendo a alguien, pero dice que vinieron los jóvenes y sacaron a los muertos. Ese fue el primer acto de aquel grupo de jóvenes. Eso dice la Biblia. Vinieron y los sacaron. Estaban muertos, habían caído ahí. Bien. Cuando conversaba con mi hija, le decía, mira, estoy escribiendo esto, pero no lo quiero escribir a la luz de las escuelas de liderazgo, porque hay diferentes escuelas de liderazgo. Y quiero decirle que existen más de 2000, académicamente hablando, más de 2000 definiciones de liderazgo. Más de 2000 definiciones de liderazgo. Yo lo resumo simplemente en esto. ¿Qué es un líder? Uno que guía a otro a tomar acción. Uno que guía a otro a tomar acción. Que lo inspira, que lo desafía, que lo invita, que lo recluta para que tome acción. ¿Para qué? Para que le siga en una ruta, en una dirección, en la prosecución de un objetivo, una meta, un proyecto. Y esos somos los pastores, los que vamos a dirigir a la congregación en una meta, en un objetivo, en una visión, porque es una responsabilidad sagrada. ¿Cómo deben de ser esos dirigentes, esos presidentes que presiden? El Señor Jesucristo dijo, los gobernantes de las naciones, está hablando de los que gobiernan, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. No dijo de qué partido, dijo los gobernantes. Así es de que aquí no se salva ninguno. Los gobernantes de las naciones que no conocen a Dios se enseñorean de ellas. Y los grandes, está hablando de los grandes, los que tienen preeminencia, ejercen sobre ellas potestad. Pero en el liderazgo cristiano, o sea, entre ustedes que son llamados a guiar a otros a tomar acción, y póngale el nombre que le quiera poner,
presidente, líder, pastor, póngale el nombre que le quiera poner. La tarea es guiar a otros a tomar acción, para bien o para mal. Porque hasta los dirigentes de las células que se encargan de hacer maldades son líderes. Guían a otros a tomar acción. Negativas, pero los están guiando. ¿Sí? Y a veces ellos se saben organizar muchísimo mejor que lo que nosotros. Para fines perversos, malvados, diabólicos, pero lo están haciendo. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser grande, y no está diciendo que ser grande, no está diciendo que ser presidente, no está diciendo que ser alguien que está encargado de algo, no deba de hacerlo. No está diciendo que eso es malo. Lo malo es cómo lo ejerce. El que quiera ser grande debe de aprender a ser el servidor. Esa es la dinámica del reino, es esa diferencia de cómo el mundo ejerce el liderazgo. Entonces hay un liderazgo positivo y hay un liderazgo negativo. Y de eso es de lo que debemos de evitar. No voy a hablar de las escuelas de liderazgo, voy a hablar más bien de 10 aspectos básicos y fundamentales que yo considero deben estar en el corazón de todo aquel que va a guiar al pueblo de Dios. 10 aspectos básicos y fundamentales. De eso trata el libro. Liderazgo de 10. Son 10 atributos, 10 características, 10 principios fundamentales para guiar al pueblo de Dios. Así es de que yo agradezco, hermanos, por la invitación que me han hecho para estar con ustedes aquí en esta tarde. Y el primer aspecto con el que desearía iniciar es indiscutiblemente con este: el amor. El amor. O sea, ¿por qué servimos? ¿Por qué estamos aquí en esto? Recuerda que el Señor Jesucristo, cuando resucitó, las palabras, las preguntas que le hizo a Pedro no fueron otras más que reafirmar aquello que él necesitaba. Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó, de tal manera que Pedro hasta se incomodó. Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis corderos. ¿Qué necesita el líder? En primer lugar, amor. Amados hermanos, nosotros no estamos en el ministerio, ni estamos ejerciendo absolutamente ningún ministerio, sea como se llame, en la iglesia o en alguna oficina denominacional o en alguna organización o institución, como en este caso yo, al dirigir, al presidir el seminario Lacey, en la formación de los siervos de Dios. No lo estamos haciendo y no lo debemos de hacer sin ninguna otra motivación que no sea en primer lugar por amor. Si nosotros no lo estamos haciendo por amor al Señor, de nada sirve. Porque deseamos, porque queremos, podemos desear, podemos quererlo, pero debe de estar presente el primer ingrediente, esto es por amor. ¿Sabe por qué? Porque el amor todo lo puede. El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor no busca lo suyo propio. Es el amor. Entonces, entre nosotros, entre el pueblo de Dios, lo primero que debe haber es esa característica, el amor como fundamento del liderazgo de 10. El apóstol San Pablo le escribe a los hermanos en la iglesia de Colosas y les dice: y sobre todas estas cosas, ha dado una serie de cosas, una lista de cosas que ellos deben de tener presente. Pero dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Vestíos de amor. ¿Por qué? Ese es el vínculo perfecto. Porque el amor es el vínculo perfecto. O sea, es lo que une. Es lo que puede avanzar, hermano. Va a alimentar el movimiento de algo. Amados hermanos, entonces el amor no es opcional en el liderazgo cristiano. Por ahí empezamos. El amor, amados hermanos, es el núcleo que une nuestras acciones, absolutamente todas. Es el núcleo que une nuestras decisiones. El amor es el núcleo que une nuestras relaciones. Entonces, el día de hoy vamos a explorar cómo el amor convierte entonces un liderazgo común en un liderazgo de 10. El primer asunto que quiero mencionar aquí, mis amados hermanos, es que el amor es precisamente la fuente de fortaleza en el liderazgo. La fuente de fortaleza en el liderazgo. ¿Sí? Usted como líder necesita eso.
¿Qué le hará mantenerse firme? ¿Qué le hará mantenerse sin volver atrás cuando las oposiciones, cuando la lucha, cuando los problemas, cuando las limitaciones aparecen? ¿Qué es lo que le va a hacer permanecer estable, firme y caminando en la dirección en la que debe caminar? El amor es la fortaleza en el liderazgo. Nosotros lo vemos, mire, cuando analizamos en la Biblia el ministerio del Señor Jesucristo, mire, viene a mi mente ahorita esto y lo voy a citar. El modelo del liderazgo del Señor Jesucristo. O sea, ¿cómo fue que Él influyó en otros? Porque un líder influye en otros. ¿Cómo fue el modelo del liderazgo del Señor Jesucristo? Porque Él llamó a otros y tuvo seguidores, le seguían a donde quiera que Él iba. Algunos decidieron ya no seguirle en un momento, pero hubo otros que sí le siguieron. En el ministerio del Señor Jesucristo vemos ejemplificado ese liderazgo. Yo recuerdo cuando en la década de los 70, yo conocí al Señor en el 73, el 4 de marzo de 1973. Y en ese tiempo estaba muy de moda un movimiento para alcanzar a la juventud. Y pues yo, siendo un joven, me identifiqué con aquella calcomanía que la pegué en la primera Biblia que yo tuve, y todavía la conservo y la tengo ahí en la pasta, ¿no? Por dentro. Y era un dibujo de Jesucristo, así como la gente se lo imagina, con el pelo largo, su barba y todo, ¿no? Y decía: Jesús de Nazaret se busca, se hace acompañar de una banda de 12 incondicionales, ¿sí? Escandaliza a las masas con frases tan revolucionarias como amaos los unos a los otros. Me impresionó a mí leer en aquel tiempo aquella calcomanía que pegué en mi Biblia, ¿no? Y luego continuaba y luego decía: si lo encuentras, sigue sus huellas. Si lo encuentras, escandaliza a las masas con frases tan revolucionarias como amaos los unos a los otros. Si lo encuentras, sigue sus huellas. ¿No es esa clase de líder que estaba presentando aquella? ¿No refleja acaso lo que la Biblia describe de él? Pero una manera muy particular de concebir, de identificar la acción de uno de los, no uno, sino del líder más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Porque sus discursos, sus enseñanzas, su práctica, sus desafíos, su visión, sus metas continúan estando vigentes generación tras generación. Ese es un líder que ha trascendido, es un líder que seguirá trascendiendo, porque desde la eternidad Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y vino a buscar a hombres y mujeres para que le sigan. Eso es lo que decía allí. Pero ¿cómo le vamos a seguir? Por amor. ¿Sabe por qué? Porque Él dijo que había venido aquí por amor. Mi vida nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El amor, amados hermanos, entonces es el motor del líder cristiano. Ese es el fundamento, esa es la base, y no hay absolutamente nada que lo aparte. Mi vida nadie me la quita, yo para eso he venido. Lo hago por amor, se sacrificó por amor, entregó su vida por amor, sirvió por amor, compartió amor, dio palabras de amor y dijo: así como el Padre me envió, yo también a ustedes los envío. Un líder que llamó para que lo siguieran y para que lo imitáramos. El amor, amados hermanos, es la fuente de fortaleza en el liderazgo. El Señor Jesucristo es nuestro modelo perfecto. Él actuó siempre movido por amor. No se dejó vencer por la traición. A los líderes, todos los líderes vamos a recibir traición, hermanos. El Señor Jesucristo la recibió y abandonó su tarea porque alguien le traicionó. De los que estaban bien cerca, tan cerca como aquellos que mojaban el pan junto con él, se sentaban a la mesa con él, a la intimidad, hermanos, para que luego le traicione. Sin embargo, se sobrepuso a la traición, se sobrepuso al rechazo. O sea, él fue despreciado, fue humillado. Sin embargo, le sostuvo el amor hasta lo último, hasta el último momento, porque el amor, amados hermanos, es la fuente de fortaleza en el liderazgo. El amor le llevó hasta la cruz. Padre, no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Por amor, porque nadie tiene mayor amor que uno que ponga su vida por sus amigos. Y el Señor Jesucristo
Lo hizo. Esos son los líderes de 10, amados hermanos. Ese es un hombre que va guiando a otros. Y ese tipo de liderazgo es el que Él nos ha llamado a ejercer para buscar a las multitudes y confrontarlas con la realidad de la vida y la necesidad del arrepentimiento, enmendar sus caminos y tomar una dirección diferente y seguir al Señor Jesucristo. A eso vino el Señor Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido, a reconciliar al hombre perdido con Dios. Y eso somos usted y yo, ministros de reconciliación. ¿Me entiende? No somos ministros de división, que si usamos videoproyector, que si no lo usamos, que en aquella iglesia a mí no me dejaron utilizarlo. ¿Vamos a discutir por eso? No, simplemente vamos a respetar. ¿Así creen los hermanos? ¿Así creen? ¿Es pecado? No, no es pecado. ¿Es pecado usarlo? No, no es pecado. ¿Es pecado no usarlo? No, no es pecado. El pecado, amados hermanos, sigue siendo colar el mosquito y tragarse el camello. Eso sí es pecado, porque no lo estamos utilizando para reconciliar a la gente con Dios, para exponerlo en el lenguaje del corazón, en lo que ellos necesitan, para que puedan adorar a Dios. No como yo me siento más confortable, sino como facilita que ellos puedan tener conexión con Dios. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Porque aquí se trata más que de formas, aquí se trata de lo que expresamos, de lo que vivimos, de lo que modelamos, amor. Si usted no alcanza a entender la magnitud de un ministerio, está bien, no lo haga. Dios no le llamó a hacer eso, está bien. O le está llamando, pero usted no lo comprende, está bien. Pero no sea un obstáculo para aquellos que aman a Dios y quieren servirle en un ministerio que tal vez su iglesia no tenga, pero por eso no significa que no es algo que Dios desea, que su iglesia corporativamente, como un solo hombre, como un solo cuerpo, en unidad pueda hacer, porque al final del día, en eso es como los que no conocen a Dios van a saber que nosotros, hijos de Dios, y que nos amamos unos a otros. Que nadie nos juzgue a nosotros en cuanto a luna nueva, día de reposo. No, hermanos, que si se debe de comer, que si no de comer, que si se debe de tapar la cabeza, que si no se la debe de tapar, que si la falda debe de llegar abajo de la rodilla o hasta el tobillo. No. La vida cristiana es mucho más que eso. A veces nos hemos desgastado tanto en insistirle y decirle solamente a la gente lo que no debe hacer. Y no nos hemos enfocado en decirles y en enseñarles en lo que deben hacer. El Señor Jesucristo decía, sí, miren, ellos les dicen eso, tienen razón, pongan atención, pero no hagan lo que ellos hacen, porque al final del día, la obra de cada uno será probada. Los líderes seremos probados por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer. Y hasta aún por aquello en lo que nos opusimos para que alguien lo hiciera. Hasta eso. El amor es fuente de fortaleza en el liderazgo, porque habrá oposición, pero debemos entenderlo. Un líder cristiano arraigado en el amor puede resistir cualquier tormenta ministerial, personal o social. Ahí está el Señor Jesucristo ejemplificándolo en la cruz misma, ¿no? Padre, por amor, está pidiendo perdón por ellos. Perdónalos. No saben lo que hacen. Sigue habiendo mucha gente que no sabe lo que hace y que se opone a lo que Dios está esperando que nosotros hagamos. Pidámosle a Dios lo que el Señor Jesucristo pidió por aquellos que se oponían. No saben lo que hacen. Que Dios nos encuentre a nosotros siendo fieles y siendo líderes de 10. Pero no solamente, hermanos, el amor nos va a detener en los momentos de dificultad. El amor es una motivación bien profunda, porque eso nos lleva a la pasión. ¿Sabe por qué? Porque el amor, amados hermanos, impulsa al líder a perseverar, aun cuando otros pueden abandonar la carrera. Es lo único que nos puede a nosotros detener. Jesús sanó, Jesús enseñó, el Señor Jesucristo perdonó. Y todo lo que Él hizo, al sanar, al enseñar, todo lo hizo por una razón, por amor. El amor no es una emoción pasajera, mis amados hermanos. ¿Sabe qué? El amor produce pasión. Es pasión, pero en acción. ¿Sí? Es pasión,
en acción. ¿Por qué comúnmente se le llama a la semana de la pasión? Precisamente por eso. Porque es la máxima expresión del amor de Dios, porque se entregó con pasión, apasionadamente. Nos amó hasta la muerte. No cualquier muerte, hasta la muerte. Y la Biblia dice que fue una muerte y muerte de cruz. Y precisamente por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El ejercicio de nuestro ministerio tiene que ver con el amor. El ejercicio de nuestro ministerio tiene que ver con llevar a otras personas a que expresen eso por la entrega amorosa del Señor Jesucristo hasta la muerte, motivado por esa pasión. Hay algunos ejemplos contemporáneos, hermanos, de estos líderes. El pastor de la primera iglesia bautista de Atlanta, falleció él hace tiempo, pero ustedes han escuchado mucho su nombre, el doctor Martin Luther King, un pastor que amó apasionadamente a la gente, a su congregación y al mundo que no conocía a Dios, que apasionadamente levantó la voz contra la injusticia en su tiempo, y fue el que logró que hubiera ese movimiento social allá en los Estados Unidos y cambiaran las leyes de la segregación racial, porque la gente tiene que entender, tan valiosos somos a los ojos de Dios los que somos gorditos, como los flaquitos, como los morenos o como los blancos, como los que tenemos los ojos negros cafés, como los que los tienen azules. Sí. Y nadie puede hacer menos a nadie, simple y sencillamente, y lo vivió con pasión, no pintando calles, quebrando vidrios, bloqueando las carreteras, haciendo lo que, grafiteando, nada. Marcha silenciosa en amor, pero dejando saber, porque el siervo de Dios tiene que buscar apasionadamente todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, si hay virtud alguna en ella, en esto pensar. Y Pablo decía, y yo como líder que les estoy a ustedes tratando de motivar a seguir ese camino, aprender, lo que viste en mí y oísteis, esto hacer, no solamente lo que escuchaste, lo que viste en mí, esto hacer. Porque nosotros tenemos que modelar con el ejemplo, hermanos. Esto es más que teorías de liderazgo, es la vida misma que se vive. O sea, ¿cómo es nuestra vida? ¿Qué estamos modelando a nuestra congregación? Yo como director del seminario, ¿qué le estoy modelando a los estudiantes? En mi hogar, en mi familia, a la facultad. O sea, ¿yo qué modelo? ¿Cómo me ven ellos? De eso se trata. Cuando usted ejerce su ministerio motivado por amor y lo expresa con pasión. Martin Luther King vivió en su momento, luchó en su momento por lo que Dios puso en su corazón, lideró con amor, resistió con compasión y transformó una sociedad. No se quedó solamente ahí en la iglesia, transformó una sociedad. ¿Dónde está la manifestación gloriosa de los hijos de Dios hoy en día? Cantando y discutiendo si es apropiado usar la batería o no. ¿Va a transformar eso a la sociedad? Esa es la pregunta que debemos de responder. Porque un líder guiado por amor transformó una sociedad. Esta sociedad necesita ser transformada. La Biblia dice que esta sociedad en la que nosotros nos encontramos necesita urgentemente ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ahí en los reclusorios, yo le estoy hablando como alguien que lo ha experimentado, ministrando en las prisiones de alta seguridad en los Estados Unidos. O sea, yo le estoy hablando con la autoridad que Dios me da. Porque la vida cristiana significa más que el domingo. Porque la vida cristiana, mis amados hermanos, significa mucho más que nuestras reuniones congregacionales. La vida cristiana es allá donde necesitamos ser sal y donde luz sale en una sociedad que cada día se está descomponiendo. Pero si la sal perdiere su sabor, no sirve más para nada. Luz allá en medio de la oscuridad. Cuando veníamos viajando, yo venía conversando con mi hermano David, que me acompaña. Él es licenciado en diseño y está encargado de toda la producción de diseño en el seminario, diseño gráfico, diseño visual, todo eso. Él es diseñador. Y alguien dirá, ¿y en la Biblia dónde está eso, no?
Ser diseñador. ¿Cuál es el don de ser diseñador? Pues yo quiero decirle que hay una gran diversidad de dones y hay una gran diversidad de ministerios. Y con frecuencia nos quedamos encerrados a los ministerios tradicionales de la iglesia. Y si una iglesia por acá, si acaso ya no llega a tener algún ministerio que anteriormente tenía, hasta se llega a decir que ya no es bautista, ¿no? No tienen la femenil, no son bautistas. No tienen la varonil, no, ya no son bautistas, ¿no? Como si la estructura fuera lo que sustenta nuestras doctrinas. No es eso, mis amados hermanos. Nuestra vida entregada en servicio es nuestro testimonio que va más allá y que trasciende las formas. Es aquel amor que nos motiva a hacer un servicio con pasión al prójimo. Y lo que yo le decía a él, la simple definición científica, muy amable hermano, muchísimas gracias, de obscuridad. Porque ¿dónde es donde la luz resplandece? ¿Qué dice la Biblia? La luz, voy a pasar aquí al frente como a los rayitos de sol, ¿no? La luz es nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un almud, sino que la pone en alto, ¿para qué? Para que alumbre, ¿sí? Así alumbren vuestras buenas obras delante de los ojos de los hombres y ¿qué? Y glorifiquen a Dios, ¿sí? Está bien que nos sirvamos nosotros entre hermanos, pero ¿estamos acaso sirviendo? Me parte el corazón que haya pastores que me pregunten que si es bueno ayudar a los ilegales que están cruzando aquí el país. Y yo le pregunto, cuando aquel hombre estaba tirado junto al camino y pasó un profesional de la religión, porque era un sacerdote, el representante del pueblo, el que guiaba al pueblo a honrar a Dios, y se pasó de largo. ¿Sabe por qué? Porque iba bien ocupado, porque ya iba a ser la hora de abrir el templo, iba a ser la hora de empezar el culto. Y luego atrás venían entonces también los levitas. Ay, esos hermanos estaban encargados del teclado, la batería, las guitarras y todo eso, y lo vieron ahí tirado junto al camino y no se pararon porque iban a servir a Dios. Porque eso era lo que hacían los levitas. Así nos llega a suceder a nosotros, amados hermanos, y estamos perdiendo de visión la realidad en la que estamos viviendo. No es para ponerse debajo de un almud, sino ponerse en alto. Así alumbren delante de los hombres vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. ¿Qué es la luz? La luz, amados hermanos, es el mismo Señor Jesucristo morando en nosotros. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Y este mundo está en oscuridad. ¿Sabe por qué? Porque la lámpara se ha metido debajo de un almud. Se necesitan líderes cristianos que hagan impacto en la sociedad, como ya lo he mencionado, el pastor de la primera iglesia bautista de Atlanta, que cambió y transformó una sociedad en una manera pacífica, motivado con pasión, pero impulsado por amor, porque el amor es el vínculo perfecto, porque el amor es la esencia básica y fundamental del liderazgo. El amor no es un sentimiento pasajero. El amor, mis amados hermanos, es una pasión en acción, en acción. La oscuridad, dice la definición científica, que es ausencia de luz. Pregúntenle a la señora Google qué es oscuridad, ausencia de luz. ¿Por qué nuestra sociedad está como está? Ausencia de luz. No es por lo que nosotros sabemos, es por lo que nosotros vivimos, es por lo que nosotros encarnamos, es por lo que nosotros le decimos a las personas que tenemos un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de compasión, cuando ve que nosotros lo estamos modelando y lo modelamos no como una responsabilidad, sino como un privilegio, y lo modelamos porque es la pasión de nuestro corazón, porque amamos al Señor Jesucristo y porque queremos glorificarle a Él, porque queremos vivir para Él. El doctor Martin Luther King resistió con compasión y transformó una sociedad, porque el amor es la motivación para el ministerio. ¿Y sabe por qué es bien importante este asunto del liderazgo de 10, empezando con el amor? Es porque el amor inspira empatía, el amor inspira compasión. Un líder de 10, mis amados hermanos, no dirige desde la distancia. Un líder de 10 se involucra con el pueblo por amor y lo hace con pasión. Camina junto a su gente, está con ellos, les acompaña, porque tiene empatía, porque tiene compasión. Pero hoy en día pareciera ser que hay por allí algunas voces que dicen que nos tenemos que separar de todo aquello que nos contamine. Tenemos que ser cuidadosos, no nos metamos ahí.
porque nos vamos a ensuciar, porque esos lugares son pecaminosos y vamos hacia atrás y vamos hacia atrás. Es la luz las tinieblas, no al revés. Es la santidad la que tiene que erradicar la falta de compasión, la falta de compromiso y la falta, amados hermanos, de entrega y de santidad a nuestro Dios. Esa es la verdadera adoración a nuestro Dios. Tenemos que entender, la verdadera adoración no son ritmos, la verdadera adoración no son instrumentos. A ver, convénzame. Hay quienes se pelean de que eso no debe ser el piano. Convénzame en dónde en la Biblia que aparece la palabra piano. ¿En dónde está? Pero se sigue insistiendo que nosotros tenemos que ser bíblicos. Una cosa es eso y otra cosa es ser ignorantes de lo que la Biblia enseña, de los principios bíblicos, porque la palabra de Dios es eterna y esa no cambia, los principios no cambian. ¿Cómo lo vamos a aplicar a esta nueva sociedad? ¿Con videoproyector o sin videoproyector? ¿Cómo lo vamos a aplicar, amados hermanos? Es que piensan que son más espirituales y utilizan palabras en hebreo, pues ellos así creen, ¿no? La vida cristiana es mucho más que eso. El hebreo es la expresión de una lengua, de una cultura que no es la nuestra. El hebreo es la expresión de una cultura, de un pueblo que practica una religión que no es la nuestra. Nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos, seguidores del Señor Jesucristo. Por eso enseñamos misiones transculturales, porque el Evangelio es potencia de Dios para salvación y el Evangelio trasciende las culturas. No es para una cultura, es para toda lengua, para toda raza y para toda nación, porque un día en el cielo esas multitudes estarán adorando al Señor. Y nosotros fuimos enviados a eso, a predicar ese mensaje de redención por amor a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a dónde? En la colonia, en el barrio, sí, en el estado, pero no a quedarnos allí, es hasta lo último de la tierra. Así es de que la compasión es lo que impulsa la acción, porque, amados hermanos, no basta consentir. Yo me puedo poner aquí a tirar una lagrimita y lo que sea, y ahí quedó, ¿no? Se necesita acción, acción, acción. El amor inspira empatía y compasión, vestidos de entrañable misericordia. De eso nos debemos de vestir. ¿Qué significa entrañable misericordia? Aquí están los expertos en el griego. ¿Qué significa entrañable? Pues viene de ahí, de las entrañas. No es algo que me dijeron que tengo que hacer. Es algo que no lo puedo contener. Me sale interiormente, desde las entrañas. Es algo que necesito hacer. Y ese es el amor, amados hermanos, que nos sostiene en las adversidades. Mire, como siempre me pasa lo mismo. Yo tengo aquí escrito que no debía de tardarme ni 3 minutos en esto, pero se me va el tiempo, me apasiono. Pero el amor es el que nos va a sostener en las adversidades, porque todo siervo de Dios, todo creyente va a transitar por ellas. No estamos exentos. El Señor en su palabra dice: cuando pases por las aguas, confía en mí, yo voy a estar contigo, no te van a negar. No dice que no vamos a pasar por ellas, dice que no nos van a negar. Siervo de Dios, el amor nos sostiene en las adversidades, porque cuando la llama venga y sintamos que nos está quemando, la llama no arderá en ti, dice el Señor en su palabra. Y cuando Él dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, es el justo, es el verdadero, es el que cumple lo que promete, es el fiel. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo hará. Él va a estar con nosotros. Entonces, estar bien arraigados en el amor es lo que nos sostiene en medio de la adversidad. ¿Y sabe qué? El amor, amados hermanos, es el que nos sostiene en medio de la tentación. Escribía una mujer que a lo mejor alguien me va a querer crucificar porque es de la Iglesia Católica, pero la verdad no es privativa de una denominación, de una religión. La verdad trasciende eso, porque la verdad es eterna. Inclusive antes de la fundación del mundo, la verdad es verdad. Eso enseñamos nosotros. Y la verdad es revelada y es dada a conocer a los hombres. Y el Señor Jesucristo es la encarnación misma de la verdad. Y sus palabras son precisamente eso. Son espíritu y son vida. Sus palabras son verdad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando, amados hermanos, de estos asuntos de la verdad, esta mujer escribe, dice:
No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. ¿Qué le movía? Y ella lo dice en el siguiente verso. Muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Es el amor a Dios, es el motor que la ponía en marcha a ella. El amor. Muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme el verte en tus afrentas y en tu muerte. Oh, qué hermosas palabras, hermano. ¿Podemos decir amén, gloria a Dios? Pues claro, no soy pro papa, no vine a eso. Pero vengo a decirle que el amor no es una religión. Vengo a decirle que el amor es una expresión a nuestro Dios. Y el amor es el que nos va a sostener en las adversidades. No es que tanto yo conozco o puedo definir lo que es el amor. Es mi relación con Dios. Y aquella mujer bien lo decía. Entonces el amor ocasiona, mis amados hermanos, que podamos afrontar la tentación. O sea, yo no quiero ofender al Señor. Lo amo. Hay una tentación. Yo amo a mi Señor. No es porque me va a ver el pastor, no es porque los hermanos de la convención van a saber, no es porque el vecino se va a enterar. O sea, es porque Dios, que tiene abiertos sus ojos sobre justos e injustos, me está viendo las 24 horas del día y yo lo amo a Él y yo no quiero ofenderlo, yo no quiero lastimarlo. Entonces yo me abstengo de eso. Y cuando venga la crítica, mis amados hermanos, mire, va a venir. No se preocupe por eso, va a venir, va a venir. Cuando yo era joven me acuerdo de un poema que recitaba por ahí, porque quiero decirles que desde muy joven yo cometí el pecado de pertenecer a un grupo paramazónico. Conozco muy bien de... Se asustaron unos hermanos, ahora sí ya no me van a invitar a venir aquí a que regrese, ¿no? Sí, yo era de los peores fariseos, así como Pablo, ¿sí? Pero a la locura del mundo fue lo que Dios quiso llamar para avergonzar la sabiduría de los hombres. Pero me acuerdo que en aquellos tiempos había una que declamaba en aquellos tiempos, ¿no? De mi juventud. Perdón, me pongo muy emotivo. Vamos en el camino de la vida y a veces llevamos mucha prisa. No hacemos un alto para evaluar lo que a nuestro paso está sucediendo. Y pensamos que somos los únicos y que todo lo demás no importa ni vale. ¿Sí? Y recuerdo en aquellos tiempos aquel poema que hablaba de un joven y un anciano. ¿Sí? Hay una diferencia ahí, en muchas áreas que pudiéramos mencionar, un joven y un anciano. Y es un diálogo entre el joven y el anciano, y las acciones del anciano, ¿no? Y hay ocasiones en la vida que nosotros vamos como aquel joven, a la luz y la observación del anciano. El joven va caminando y entonces dice, oh, dispensad, he tropezado porque al pasarnos miré. Vamos en la vida sin ver lo que a nuestro alrededor está, a veces impetuosamente. Y el anciano le responde, anda joven, a tu edad nada se mira porque nada importa. Cuando la vista se acorta, es que se comienza a ver. A veces tenemos que pasar por ciertas experiencias para poder ver lo que otros no ven. Amado hermano, ninguno de nosotros estamos exentos de eso. Y yo le quiero invitar a que busquemos siempre, porque hay algo que aprender. No importa qué edad tenga, no importa qué formación ministerial haya tenido, eso jamás se acaba. El buen discípulo del Señor Jesucristo tiene que estar constantemente escudriñando las Escrituras. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si algo nos importa, mis amados hermanos, nuestra relación con el Señor Jesucristo y conocerle cada día más, no me mueve absolutamente ninguna otra cosa más que el amor. Cuando yo amo a una persona, quiero estar con ella. Cuando yo amo a una persona, quiero conocer más de ella. Cuando yo amo a una persona, me interesan las cosas de esa persona. Amamos al Señor Jesucristo como líderes. Amamos al Señor Jesucristo. Amémosle apasionadamente. La pasión es amor en acción. Vivamos para Él. Yo voy a concluir con esto, hermanos. Usted recordará al Señor Jesucristo allá en el jardín del Getsemaní, orando, luchando, enfrentando una difícil situación, pero haciendo lo que tenía que hacer y entregándose solo y sencillamente por una razón, por amor. Esa es la clase de líderes que necesitamos. Es el amor que transforma a las comunidades. ¿Sabe por qué? El liderazgo de 10 transforma vidas, transforma iglesias, transforma barrios, transforma naciones. El amor, amados hermanos, une lo que está dividido. Tenemos un país bien dividido.
¿Qué necesita? Amor. Pero el verdadero y legítimo amor, no el que solamente le hace así, ¿no? No estoy hablando del que usted piensa que yo estoy hablando, no. Yo vengo de la década de los 70s, cuando la época de los hippies. Amor era lo que estaba de moda en ese tiempo. Por eso aquella calcomanía de la cual estoy diciendo, con ese mensaje. Porque era eso. Este es un amor que trasciende. El amor une lo que está dividido, sana a los heridos. El amor, amados hermanos, moviliza a los pasivos. El amor es más fuerte que toda estructura humana. Más fuerte que toda estructura humana. Ok, vámonos rápido, hermanos. Vamos entonces a la siguiente. Lo bueno fue que el hermano Alfredo los puso aquí de 2 en 2. Les prometo que voy a procurar ser más breve, ¿eh? Me voy a pegar a mi guión. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, yo les invito a que expresen sus preguntas, sus dudas, con toda confianza. Entonces pasamos al siguiente asunto, hermanos, que tiene que ver con la humildad. Sí, hermano, sí. Al comienzo de la exposición habló del líder y dijo que tiene muchas definiciones, ¿verdad? ¿Líder qué, perdón? La palabra líder dijo que tiene muchas definiciones, ¿verdad? Por eso yo creo, ¿no? Agregar al tema la palabra líder, que no quede así como líder nada más, porque es muy común. Y al explicar a los hermanos del líder, pues se entiende que el que está al frente y manda, decide y todo, ¿no? Pero cuando se da su calificativo, cambia, porque en el mundo hablar de líder es de hay muchas cosas, y como lo dijo, que hay muchas definiciones. Pero si le pone el nombre líder espiritual, no, un cambiazo, hermano. Un cambiazo daría, pues no cualquiera es líder espiritual. Cualquiera puede ser líder, pero espiritual no. Entonces, todo lo que usted está diciendo aquí, todo está bien, hermano. Solamente faltó nomás ese detallito de ponerle para que todo lo que dice aquí encaja. Todo, hermano, es correcto, es verdad, es bíblico lo que está diciendo. Y es lo único que quiero agregar, hermano. Gracias, hermano, muy amable por eso, muy amable, ¿no? Sin embargo, intencionalmente queremos que se entienda, porque líder espiritual está resumido entonces a la iglesia, ¿sí? Ya dijimos que la iglesia debe de estar allá, Es intencional precisamente por eso, porque no queremos que se llegue a pensar que el liderazgo lo ejerzo solamente dentro de la iglesia. O sea, el liderazgo lo debo de ejercer dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en la escuela, en el trabajo, en el taller, en la oficina. Allá yo soy un líder, ¿sí? No los estoy guiando tal vez en un canto, porque algunos piensan que ser líder espiritual es guiar a la congregación en los cantos. Pero sí los estoy guiando en el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, es intencional precisamente, hermano, para que no quede confinado a un asunto, lo espiritual y lo secular. No compartimos esa idea. La vida cristiana son las 24 horas del día, en cualquier lugar, y no hay separación de espiritual y de secular. O sea, no existe. Esa es una mentira filosófica que aparece hace ya siglos y la iglesia la sigue arrastrando. Es un líder. Entonces, yo soy padre de familia, soy líder en mi casa, el pastor me dice que debo hacer esto con mi familia, no te metas, allá con lo espiritual. Mi casa es mi casa y en mi casa yo decido, ¿no? Entonces, se llega a haber un divorcio aún de esas cosas tan simples y tan sencillas, hermano. El liderazgo es para ejercitarse absolutamente en todas las áreas de la vida. Y el que no es no hay líderes espirituales y líderes seculares. Hay líderes buenos y hay líderes malos. Porque aún dentro del liderazgo espiritual hay líderes pésimos, ¿sí? Que han saqueado a la iglesia, que se ha ido hasta con el tesorero. No solamente el tesorero se fue con el dinero de la iglesia, se va también el mismo líder, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de otro asunto. Entiendo su punto de vista, pero es precisamente eso lo que pretendemos cambiar. El paradigma de la vida cristiana es para vivirse en todas las áreas de la vida, no solamente a lo que se considera espiritual, sino a la vida que Dios nos ha dado para vivirla allá, en donde este mundo no debe de perder, no debe de contaminarse, no debe de continuar en esa destrucción, en donde la sal debe estar presente.
Entonces yo voy a ser un líder espiritual en mi escuela, con mi vida, con mi servicio, con mi testimonio. Pero es allá en la escuela. Y la gente va a tener que ver esa diferencia de mi conducta. Yo tuve compañeros, yo conocí al Señor a los 18 años. Yo tuve compañeros en la escuela. Ellos no me hablaron del Señor Jesucristo. Pero muchos años más tarde, yo me los encuentro en el camino de la vida, nos volvemos a cruzar y de repente, pues que él es pastor. ¿Cómo estás, hermano? Décadas hacía que no te veía. Era un niño, yo también lo era, pero crecimos y nos encontramos. Dice, no, pues vi que estaba anunciado que David también se iba a dar una conferencia y por eso vengo. Quería verme, no porque le interesara la conferencia, ¿no? Quería verme. Fuimos compañeros en la escuela primaria, en tercer año, en la escuela primaria, hasta sexto año, de los 12 años de edad. Él es un pastor. Y cuando veo que él es un pastor, que yo no lo era y mi familia no lo era, yo fui el primero en mi familia en conocer al Señor Jesucristo, pero entonces me habló con gritos lo que yo no pude entender en aquel momento. Ahora entiendo que él se comportaba como se comportaba en mi escuela. Ahora comprendo por qué su conducta era diferente a la de todos nosotros, la pandilla. Él era alguien que hacía una influencia en el grupo, porque cuando él estaba, nos guardábamos de no hacer muchas cosas. Él nunca nos dijo por qué. Entonces, en ese sentido, él era un líder que nos estaba guiando a nosotros a tomar acciones positivas. ¿Era acaso un líder? Sí. ¿Guiado por Dios? Sí. ¿Necesitaba el título? ¿Necesitaba diferencia? Él no necesitaba ser nombrado diferentemente. Él necesitaba hacer una diferencia en medio de la sociedad y la estaba haciendo. Entiendo su posición, pero es precisamente lo que tratamos de hacer, que se borre esa mentalidad de que nuestra vida cristiana está limitada al culto del domingo. Y allá afuera, yo soy dueño de mi vida. Yo hago lo que yo quiero. Usted hace lo que quiere aquí, también hace lo que quiere allá, y a veces aquí se detiene solamente porque se lo prohíben, no por convicción. La vida cristiana es para vivirse en amor apasionadamente. Sí, hermano. Bueno, yo creo que no se entendió lo que quise decir, hermanos. Lo que quise decir, líder espiritual, es entender que uno es cristiano verdaderamente sincero, lo que usted está mencionando, las características de un líder. Todas esas características lo reúne el espiritual, pero en el mundo no reúne esas características. El mundo es otra cosa lo que ve, y muchos hermanos en la iglesia no lo entienden así. Ahorita con esta explicación, y muchos lo entienden, pero hay otros que no lo entienden. Por eso es importante diferenciarlo, lo que es líder nada más, es líder común, que el líder espiritual o líder cristiano. De manera que se entendiera de que el cristiano va a demostrar con su vida en donde quiera que esté, en su trabajo, en la iglesia, en donde esté, es cristiano. Y la gente lo va a identificar y lo va a ver que es diferente de ellos. No participa en lo que ellos hacen. Ahí está, pero no hace igual. Entonces va a impactar y van a preguntar, bueno, ¿tú por qué no haces esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué no hablas groserías? En todo le van a preguntar. Entonces la persona le abran la puerta al cristiano de hablarle de Cristo, hablarle de su testimonio. ¿Por qué no lo hace? Bueno, en ese sentido se va a diferenciar. Pero llamar en la iglesia el líder nada más es como cualquier líder común. Porque el líder común es, para ser líder, tienes que tener seguidores. Si tienes seguidores, pues ¿para qué te quieres para el líder? Yo te necesito que tengas seguidores para decirte, no, pues este sí tiene gente, lo necesito. Ese es un líder, sabe, conoce, sabe manejar, controla. Dice, pero el término del mundo, pero en el término en la iglesia es líder espiritual o líder cristiano y tiene esas características. Eso está muy bien, hermano. Es en ese sentido lo que estoy diciendo, que hay que interpretarlo como lo interpreta el mundo en la iglesia. No, sino hay que diferenciarlo. Y de esa manera todos estaremos entendidos. Bueno, lo llamamos líder, pero no líder común, sino es líder cristiano o líder espiritual. Gracias, hermano. Mire, hoy en día usted le puede poner a la iglesia cristiana sin siquiera vivir los fundamentos cristianos, pero se llama cristiano, ¿no? Pero no es la palabra la que identifica. O sea, yo regreso nuevamente a eso, hermano. Si queremos nosotros
departamentalizar no comparto la idea, le entiendo, pero no la comparto. Porque si yo le pongo líder espiritual, entonces alguien me va a venir también a mí a decir, pero ¿qué clase de líder es espiritual? Porque los santeros son líderes espirituales. Los que practican tantas otras cosas y religiones son líderes espirituales. O sea, hay líderes espirituales budistas, hay líderes espirituales maometanos, hay líderes espirituales, y la lista sigue. Entonces alguien me va después a decir que debe de ser líder espiritual cristiano. Y luego digo, ok, líder espiritual cristiano, pero ¿cuál cristiano? Porque hay muchos cristianos que se llaman cristianos sin que necesariamente sean cristianos, ¿no? ¿Sí? Está, por ejemplo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Son cristianos, ellos predican a Jesucristo, son líderes espirituales. Entonces alguien me va a decir, no, hermano, tiene usted que ponerle iglesia, líderes cristianos, bautistas. Hermano, pero es que habemos bautistas de los séptimo día, habemos bautistas fundamentalistas, habemos bautistas conservadores, habemos bautistas reformados, o sea, sí, entonces es que debe de decir liderazgo cristiano bautista y luego después otra cosa más. Aquí estamos hablando en términos generales de lo que es el oficio de liderazgo, ¿sí? De liderazgo, que hay una clara definición entre los líderes positivos y los líderes negativos, con los valores cristianos, los valores del reino, ¿sí? Entonces, yo espero no haberles confundido, hermanos, pero es eso. Y quiero hablar, sí, hermano Talio. Sí, y nada más comentar, sí entendemos, hemos platicado con hermano Tamés. Es que a veces las posturas de cada quien, ¿verdad? Yo sí entiendo, ¿no? De que un líder, pues, el ejemplo perfecto es nuestro maestro, ¿no? Jesús. Hay que pagar un precio para tener seguidores. Ciertamente, no, sí nos entendemos, hermanos, ¿no? Nada más yo lo que quiero añadir es la palabra amor. Yo tengo una definición muy profunda y teológica, ¿verdad? En 3 letras. El amor es dar, hermanos, ¿no? El amor según San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, Dios dio. Es la expresión del amor de Dios. La expresión más enorme, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿dónde se va a expresar el amor de Dios? En la iglesia de Cristo. O sea, de Cristo realmente fundamentado en la persona de Jesús, quien fue Él, quien vivió la vida, quien al grado llevó a su misma muerte, llevó a pagar un precio para que nosotros fuéramos libres. Ahora, me llamó la atención lo que usted dijo, que la oscuridad es ausencia de la luz. Y ciertamente, hermanos, ¿cómo está nuestra sociedad? A mí me gustan mucho las estadísticas, ¿no? Yo investigo cuántos cristianos hay en Salina Cruz, en la ciudad de Oaxaca, en San Blas, en Tehuantepec. Entonces, ¿cuántos somos? ¿Y qué estamos haciendo los bautistas? ¿Cuánto estamos viviendo realmente el evangelio encarnado de Jesucristo? Y yo, dice el apóstol Pablo, y yo soy el primero que está luchando por vivir, ser mejor en ese sentido. Pero yo tengo que entender el amor. Yo tengo que dar más oración, más ayuno, más lectura, más memorización, más vivir el evangelio en las calles. Yo veo gente tirada en las ciudades así, con mi esposa, y digo, mira cómo está este pobre hombre, ahí en Tehuantepec, ahí donde vive Godínez, no se ubicas, ¿no? En la parte, tirados. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Vemos a cada rato la sociedad perdida. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? No estamos viendo el amor realmente. Porque el amor es dar mi tiempo. ¿Cómo se llama el buen samaritano? El sacerdote, el pastor y el chalán, el levita. Los dos estaban bien ocupados. Y entonces, ¿quién va a ver el caso de la sociedad, hermanos? No tengo que tener un título para ver la sociedad. Simplemente tengo que tener el amor de Dios en mi corazón, hermanos. Creo que necesitamos vivir más el amor encarnado en la persona de Cristo, hermanos. Eso nomás quería añadir. Miren, termino con esto, hermanos. El cristiano no se conoce porque se llama cristiano, ¿sí? Es a la inversa. A los discípulos les llamó por primera vez cristianos. ¿Por qué? Hacían lo que tenían que hacer, porque vivían como se debe de vivir. Ejerza un liderazgo al estilo de Jesús, con esas características básicas y fundamentales, y usted no necesita decirle al mundo. El mundo va a identificar que usted es cristiano y que lo que está haciendo honra al Señor Jesucristo.
¿Sí? Ok, otro de los aspectos, hermanos, y características. Mire, ya nos llevamos aquí 16 minutos, ustedes me los deben, ¿eh? Sí, ¿verdad? Déjeme meterle aquí el acelerador. La humildad es otra de las características que en este momento quiero tratar, hermanos. Es un poder invisible, ¿sí? Ese es un poder invisible. Se hace visible, pero es un poder invisible del líder. El líder tiene poder cuando es humilde. ¿A qué nos invitó el Señor Jesucristo? A que fuéramos imitadores de Él. ¿Y qué dijo que teníamos que aprender? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Necesitamos aprender eso. Un líder, amados hermanos, que manifiesta la humildad, es un líder que va a ser aprobado delante de Dios. Hay líderes que arrogantemente, desde allá de su silla, yo soy el presidente, yo soy el que decido, yo soy el que tomo las decisiones, yo soy el que le pego hasta el púlpito, ¿sí? Porque aquí nomás mis chicharrones truenan. A diferencia de eso, hermanos, a diferencia de eso, la humildad en el líder, yo no estoy diciendo que sea ausente de carácter, a veces habrá que expresar el carácter. El Señor Jesucristo lo expresó, aún hasta volteando las mesas de los cambistas, ¿no? Pero si usted se fija, el Señor no hizo eso con los sencillos y humildes de corazón. El Señor Jesucristo no hizo eso con los publicanos y con los pecadores. El Señor Jesucristo hizo eso con los hipócritas religiosos que colaban el mosquito y se tragaban el camello. A eso sí, hasta el látigo sacó. Y eso es lo que hace un líder. O sea, que tiene que señalar con precisión lo que no le agrada a Dios, ¿no? Lo que no le agrada a Dios. Entonces, pero la humildad está presente en el ministerio del Señor Jesucristo y nos invita a que seamos mansos y humildes de corazón. Este es un principio clave del liderazgo transformador. Una vez más, subrayo, siguiendo el ejemplo de Jesús. Siguiendo el ejemplo de Jesús. Los cristianos fueron conocidos por eso. No porque le pusieron ahí en la iglesia que era la iglesia cristiana. Fue porque la gente los vio. Eso eran ellos, cristitos. Por primera vez se les llamó así, cristianos, a los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Los seguidores del Señor Jesucristo. ¿Por qué lo seguían? Porque el Señor Jesucristo era un líder para bien y hay líderes para mal. El príncipe de las tinieblas sigue llamando a sus huestes, mientras que el Rey nuestro, el Señor Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores, sigue haciendo un llamado continuo a otro, el que quiera venir en pos de mí. Es una respuesta voluntaria, nacida del corazón. El liderazgo cristiano, amados hermanos, entonces, caracterizado por la humildad, no es impuesto desde un trono. O sea, el César eso era lo que hacía, era un líder. El César era un líder. Y lo que él decía, eso era lo que se hacía, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, acá el Señor Jesucristo apela al ejercicio de la voluntad. Y este es un principio que nosotros llamamos, y es un principio doctrinal, es el libre albedrío, ¿sí? Es el sacerdocio de todo creyente, no solamente de algunos, de todo. Y dirían hoy en día los deformadores de la lengua, y de las creyentas también, ¿no? ¿Sí? No solamente de los creyentes, también de las creyentas. Entonces el Señor Jesucristo nos llama a eso, ¿verdad? A que seamos imitadores de Él, y no está desde un trono mandando las órdenes para que se obedezcan. Él lo modeló, hermanos, y aquí es donde queremos entrar a este segundo ingrediente. Apenas estamos empezando, no hemos terminado. ¿Cuál es la diferencia de este tipo de liderazgo de 10? El liderazgo de 10 es uno que está ejemplificado por la humildad, y no es desde allá, desde un trono, es desde venir y tomar una toalla y lavar los pies de sus discípulos. Humildad, servicio, entrega, pasión. No hagas eso, no hagas eso. Estaban acostumbrados a otra cosa. Y yo, siendo Señor, hago eso. ¿Cuánto más ustedes debieran de hacerlo, no? Háganlo porque ejemplo les he dado. Un líder es aquel que ejemplifica, no que habla, no que dice, sino que muestra, que hace. Y el Señor Jesucristo no está allá en el trono diciendo lo que tenemos que hacer. Lo modeló a través de la humildad. Y por eso nos invitó a ser mansos y humildes de corazón. Entonces, la humildad es la segunda característica a la que yo estoy haciendo mención, y que no da las órdenes desde allá, sino que está modelando con su vida, con una toalla en la mano, dispuesto a servir, con el polvo en los pies,
¿sí? Pero limpiando el de los otros. No es porque Él no tuviera polvo. Y a veces nosotros, amados hermanos, nos confundimos y creemos que hasta después de que satisfagamos nuestra necesidad, podemos ayudar a alguien más. Y no, no es así. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo no trae a sus pies sucios? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es la invitación del Señor. Entonces, deseo presentarles, hermanos, cómo la humildad es un valor esencial en el liderazgo cristiano, en el liderazgo de 10, ¿sí? En el liderazgo cristiano. Aquí no estamos hablando de los líderes de las células, aquí estamos hablando del liderazgo de 10. 10 que en la Biblia muestra en la persona del Señor Jesucristo de cómo ejercerlo. Estamos empezando, tal vez tenga muchas preguntas y por eso no alcanza a entender muchas cosas, ¿sí? Pero permítame exponerlas y poco a poco iremos entonces dándole respuesta a eso. Entonces, la humildad es un valor esencial en el liderazgo de 10, en el liderazgo cristiano. Contrastar entonces el modelo del mundo es otro, pero también tiene su modelo, ¿no? De la autoafirmación, del poder, del estatus, ¿sí? ¿Por qué quieren traer los carros que tienen? ¿Por qué quieren traer la ropa que usan? ¿Por qué quieren irse de viaje en primera clase? ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene significado para ellos, ¿no? Porque ese es el modelo de Jesús, es completamente diferente. Entonces yo quiero mencionarles a ustedes que en esta exposición, esto es nomás la introducción, yo quiero mencionar 3 cosas que rápidamente voy a tratar de hacerlo, pero le voy a decir por dónde vamos para que no nos perdamos y podamos terminar a las 11, como estaba aquí previsto. La humildad como práctica del servicio. Entienda eso, la humildad como práctica del servicio. ¿Sí? Porque alguien dijo, yo soy bien humilde, hermano, y estoy esperando que me den mi último diploma. Me urge que la iglesia me reconozca como el siervo. ¿Sí? Soy de los más humildes, pero me urge que los hermanos me lo entreguen, ¿no? Y era un diploma a la humildad, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí está. La humildad como poder transformador. La humildad, amados hermanos, tiene el poder de transformar vidas, transformar sociedades, transformar comunidades. Y la humildad como inspiración viviente. Vamos a la primera parte, la humildad como servicio silencioso. Jesús lavó los pies a sus discípulos. Amados hermanos, esa es una señal de humildad. Y yo quiero decirle que la humildad no es debilidad. La humildad no es debilidad. O sea, el Señor Jesucristo no está presentando ahí ninguna debilidad. Y hay pastores, hay líderes que piensan que al ser humildes va a restarles autoridad, va a restarles influencia, va a restarles poder. No, no es así. No es debilidad, es disposición a servir aun cuando no reciba aplausos. Y es humildad para saber recibir cuando hay aplausos, pero tiene que recibirlos con humildad. Eso no es un pecado. No es que después se va a creer mucho. Ese no es asunto suyo. Ese es un asunto del otro, cómo va a reaccionar. Y a lo mejor es una prueba que Dios le está poniendo. No, hermano, es que nosotros, la iglesia, nosotros queremos que nuestro pastor sea. Entonces, nosotros nunca le vamos a dar un reconocimiento. Pues no ha leído su Biblia, porque la Biblia dice, os ruego que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y los tengáis en alta estima. Oiga, no son cualquier cosa, en alta estima. ¿Por qué? Por causa de su obra. No por lo que ellos han sido nombrados, sino por lo que ellos hacen. Aquí se trata de hacer, por causa de su obra. ¿Cuál ha sido su ejemplo? ¿Qué han modelado? ¿Sí? Entonces la iglesia debe de ser también enseñada a eso. Pero muchas de las veces, mis amados hermanos, no alcanzamos a entender lo que significa la humildad. ¿Sí? Y entonces la iglesia también está caminando en una dirección equivocada. Porque cada quien tiene sus conceptos y a veces no a la luz de todo el panorama de lo que la Biblia enseña. Y como me decía un hermano, dice, es que hermano, a veces nosotros tenemos iglesias que son bien orgánicas. Dice, son bien orgánicas con esto de la moda de lo orgánico, lo orgánico es más bueno, ¿no? Dice, y a veces las iglesias orgánicas dicen queremos tener un pastor orgánico y nos tratan como un pastor orgánico, ¿no? Y piensan que como cualquier planta, todo lo que nosotros necesitamos es nada más agua y sol, ¿sí?
El obrero es digno de su salario. Oiga, esto no significa que la iglesia tenga abandonado a su pastor porque debe de ser humilde. Una cosa es la pobreza, una cosa es la miseria, una cosa es la humildad, amados hermanos, y otra cosa es la arrogancia. Son cosas completamente diferentes. Completamente diferentes. ¿No es acaso que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario? Pero la iglesia dice, no, nuestra tarea es mantener al pastor humilde. El pastor debe de vivir por fe. Pues no solamente el pastor, cada miembro de la iglesia, cada cristiano. Si no vive por fe, entonces ¿cómo va a vivir? Debe de vivir por fe. Pero el vivir por fe no significa que su hijo no necesita comprar tenis. El vivir por fe no significa que usted no necesite ponerle gasolina a su carro, a su automóvil. El vivir por fe no significa que usted no necesite pagar la comida, el lonche. ¿Me explico, hermanos? A veces hemos tenido una concepción equivocada de lo que es la humildad. Entonces, la humildad no es debilidad, es una disposición a servir, aun cuando nadie nos aplauda. Yo no le voy a servir a la iglesia por lo que la iglesia me paga. El aplauso es un reconocimiento, el salario. Reconozcan a los que trabajan entre vosotros, el obrero es digno de su salario. Yo no le voy a servir a eso, le voy a servir por amor. La iglesia tiene que ser educada y enseñada en humildad, pero la humildad en un líder, amados hermanos, trasciende más allá de simplemente preparar el sermón. Debe de prepararlo y debe prepararse bien y debe de invertirle tiempo, que por cierto le recomiendo que compre por ahí algunos libros que le pueden ayudar para eso. Todos estamos aprendiendo, y tenemos que prepararlo, pero nosotros no lo preparamos porque va a ser domingo o porque nos pagan para hacer eso, porque soy el pastor y me dedico a eso. Yo lo estoy haciendo porque amo a Dios. Yo lo estoy haciendo en una manera humilde porque me considero que ni siquiera ese privilegio le ha sido dado a los ángeles. Me ha sido dado a mí, criatura caída, imperfecta, necesitada, desamparada, perdida, extraviada. Porque el que cree ser algo ya está perdido. El que se cree ser algo ya está perdido. Es que no sabes con quién estás hablando. Yo soy el presidente de no sé qué. Hermanos, amados míos, necesitamos nosotros ser personas humildes y estar dispuestos a servirle a quién. Cualquier persona que entra a la iglesia, nosotros debiéramos de servirle efusivamente como a cualquier otra persona. No porque es el presidente de la convención o de la regional o del seminario y la lista continúa. Es porque es una persona que entró a este lugar y todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y está implícita en esa antropología teológica la dignidad del ser humano. Y debemos de darle respeto porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Al presidente del seminario le decimos que pase al frente, que se siente aquí, le traemos un agua. ¿Y qué pasó con el otro que a lo mejor viene más sediento? ¿Estamos teniendo cuidado de ellos, amados hermanos? Esa es la vida que la iglesia necesita vivir y ese es el tipo de liderazgo que el líder cristiano debe de ejemplificar, de servir a los demás. Servir a los marginados, a los menospreciados. ¿No es acaso allí donde el Señor Jesucristo invirtió más su tiempo? Por supuesto que el Señor también le dio tiempo a otros y a veces esos otros fueron a buscarlo a Él. Como algunos de los marginados se acercaron también a Él y les dio tiempo para atenderlos en sus necesidades. Pero no podemos hacer acepción de personas y eso requiere de humildad. Me invitan a predicar, pues ¿de qué tamaño es la iglesia? Requiere humildad. ¿Cómo cuántos irán a la conferencia? Amados hermanos, eso no es lo que determina si nosotros vamos a servirle a Dios o no. Tiene que haber una disposición, un anhelo sincero de servir a Dios, de edificar su reino, de servirle a todas las personas sin acepción, sin esperar recompensa. Fuera del púlpito. Entonces yo quiero hacer una pregunta, ¿a quién estamos sirviendo en lo oculto? ¿A quién? ¿A quién? Porque sí, a veces hasta por estrategia y bíblicamente, porque la Biblia dice que pasan, es traer, no recoger. Traer todos los diezmos al alfolí, no es pasar a recogerlos, es traerlos. Pero ahí empezamos a manipular a la congregación, para que vean quién se paró y quién no se paró. Desde ahí empezamos. ¿Cuál es la motivación? ¿Es que acaso no es que
Nosotros debemos de ser lo suficientemente humildes, no porque recibamos reconocimiento público. Ese es el líder cristiano que debe modelar la humildad. Entra a lo privado y ahí en lo secreto ora a tu Padre y Él te va a recompensar en público. Y cuando tú estés ayudando a un desposeído, a un desprotegido, a un desamparado, no lo hagas para que te aplaudan. Hazlo porque es una criatura creada por Dios, representa a Dios mismo, tiene los atributos que han sido puestos ahí porque Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Está intrínseco en él, es el valor, es la dignidad humana. Nada más por eso yo no tengo que preguntar si es lícito que yo le dé de beber al sediento. Se cruzó la frontera, está ilegal, cruzó ilegalmente. ¿Será bien que nosotros como iglesia estemos haciendo lo correcto? ¿No es acaso que tiene hambre? ¿No es acaso que tiene sed? ¿No es acaso que eso no va a aparecer en la lista de las iglesias que nosotros diezmamos y nosotros dimos y nosotros? No va a aparecer. ¿Pero es acaso algo que la iglesia debiera de estar haciendo porque hay líderes que lo practican y que guían a sus congregaciones a hacerlo? ¿No nos mueve acaso ver a una creación caída que está desesperadamente allí en espera de ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? Eso es el liderazgo cristiano. Usted y yo somos llamados a eso. No nos mueve, amados hermanos, ver las comunidades que están entregadas en su idolatría sin conocer al Señor Jesucristo, pero ya votamos en nuestra iglesia. Este año no vamos a hacer misiones porque no tenemos dinero. Dígame entonces, ¿para qué está aquí la iglesia? ¿Cuál es la razón que justifica la presencia de la iglesia en este momento tan necesitado y crítico? Es un desconocimiento completo de la palabra de Dios, porque nuestros estatutos dicen que la asamblea decide y nosotros ya decidimos y vamos a hacer eso porque es la voluntad de Dios. Dios no va a aprobar, por supuesto que no va a aprobar eso, por supuesto que no. Y si usted no entiende que la iglesia está aquí simple y sencillamente porque es la agencia divina para la propagación del reino, y que así como el Padre lo envió, nos envía a nosotros, y por eso dio su vida en la cruz para establecer su iglesia. Bienaventurado eres tú, porque sobre esa roca edificaré mi iglesia, y ni siquiera el infierno va a poder acabarla, no va a poder entorpecer su labor. Como yo tengo toda la potestad en el cielo y en la tierra, no les toca a ustedes votar si lo van a hacer o no lo van a hacer. A nosotros nos toca solamente obedecer, y necesitamos ser humildes para postrarnos ante el señorío del Señor Jesucristo. Eso es liderazgo cristiano, eso es humildad. No porque le llamemos, sino por lo que hacemos, porque el cielo habló y con toda autoridad. Yo la tengo en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y por tanto, por consiguiente, como derivado de esa verdad fundamental, vayan y hagan discípulos hasta lo último de la tierra. Pero ya votamos, este año no vamos a hacer misiones porque tenemos más necesidades aquí adentro. A los pobres los vamos a tener siempre entre nosotros. Dijo alguien también, ¿no sería mejor invertir de esta manera para ese frasco? ¿Para qué? Para ese tipo de gasto. ¿No hay otras necesidades más apremiantes? ¿Para qué vamos a ir allá? Si aquí tenemos un pastor, ni siquiera le hemos podido poner el piso. Cuando terminemos de ponerle el piso, entonces vamos. Podemos estar sin piso, mis amados hermanos, por lo que nunca nos debe de faltar es el Espíritu de Cristo. Porque de los templos, ya lo dijo el Señor, ni siquiera una piedra quedará. Sembremos para lo que es eterno. Son las almas preciosas del Señor Jesucristo. Son las que Él vino a buscar y a salvar, y para eso requiere humildad. Humildad para que no importa que vean que el templo, y yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no se enfoque solamente en eso. Sea buen mayordomo de todo lo que Dios le da, y tome cuidado también de eso, porque cuando un inconverso que pase aquí vea desatendido aquí la basura y todo eso, ¿qué va a decir? Si eso es lo que se ve, ¿cómo estará su alma, no? Se requiere humildad. No importa que no tengamos el templo más grande, se requiere humildad. Es servir sin esperar recompensa, fuera del púlpito, y servir sin micrófono. Sí, ¿a quién está sirviendo usted en lo oculto? ¿Será que acaso a veces nuestros actos hablan más que nuestras palabras? ¿Hablar? Podemos. La humildad como poder transformador. Dice aquí que debo de tardarme solamente 5 minutos. Soy bien desobediente.
Es que siempre programo así, hermanos, para poder gestionar todo, pero aún así no puedo. Y luego con los hermanos que se les ocurre hacer preguntas. Mira. Sí, hermano. Sí, hermano. Traía, se presentó, lo presentaron y dijo: hermanos, yo vengo ante ustedes, soy preparado, tengo teología en esto, y empezó a decir, tengo exégesis y no sé qué tanto, ¿no? Y se para el hermanito, un viejito, un sencillo ya, y dice: hermano, yo cuando llegué a Cristo traía reumatismo, traía dolor de cabeza, traía todo, pero Cristo me sanó. Vamos a orar por ti, hermano, para que Dios te sane. Dice. Ustedes escucharon cortado esto y nosotros los pastores lo hemos escuchado y lo entendemos. Era un estudiante graduado de Lacey que lo invitaron a una iglesia y muy humildemente dijo: yo gradué de Lacey y vengo aquí ante ustedes con homilética, y empezó con toda la lista, ¿no?, de las éticas. Y el viejito se paró y dijo: hermano, vamos a orar por usted, porque cuando yo vine aquí yo también venía con dolor de rodillas, reumatismo, astigmatismo, y vamos a orar por usted para que Dios lo sane y le quite todo eso, ¿no? Así es de que, mis amados hermanos, la humildad es un poder transformador. El Señor Jesucristo utilizó la humildad para restaurar, no para humillar, porque la humildad transforma relaciones rotas. ¿No es acaso que la blanda respuesta aquieta la ira? ¿Sí? La humildad restaura relaciones rotas. Escuché, porque a veces hay que escuchar lo que el mundo está también diciendo. Y fíjese, alguien que no conoce a Dios, o yo no sé si lo conozca o no, porque a Dios no se le conoce a través de una religión, y yo no puedo juzgar ahí en eso. Pero dijo un periodista, yo me he dado cuenta que a veces es más productivo vivir en paz que tener la razón. Dice: tengo tantos años de casado y me ha funcionado. Es mejor vivir en paz que tener la razón. Porque antes, cuando yo quería expresar e imponer mi razón, dice: ¿cómo vivía en la casa? Me he dado cuenta que a veces es mejor vivir en paz que tener la razón. ¿Qué es lo que hace la humildad? Precisamente eso. Eso es lo que hace la humildad. Transforma relaciones rotas. Transforma una sociedad. ¿Recuerdan ustedes a la mujer adúltera? No, hombre, si le llovieron los graduados de Lacey. Con la Biblia en la mano le dijeron, ¿verdad? Oye, ¿qué estás haciendo tú aquí, Señor Jesús? ¿No sabes tú que en esta sociedad no se rompen las reglas? Un hombre hablando públicamente con una mujer, tache. ¿Qué estás haciendo aquí con esta? Y llega corriendo el otro. ¿Qué pasó? Pues mira al Señor hablando aquí con esta mujer samaritana. ¿Que acaso ella misma no ha dicho que judíos y samaritanos no se tratan entre sí? ¿Tú lo escuchaste de ella misma? No se tratan entre sí. Y eso lo sabemos todos nosotros los judíos, el pueblo de Dios, los que somos el linaje real, nosotros que somos los elegidos, nosotros a quienes Dios nos llamó para hacer eso en esta sociedad. Y él se está ahí contaminando. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí, y eso de judíos y samaritanos, ponga el nombre que le quiera poner a cada una de las dos religiones, póngaselo. Y ahí estamos entonces. Cristianos sí, no se tratan entre sí. Cristianos sí, y sígale poniendo el nombre, no se tratan entre sí. Y si acaso quiere tener en humildad una relación y una plática y una conversación, ese es un hereje. Pues el Señor Jesucristo nos da un ejemplo glorioso de lo que significa la humildad. No era solamente judío, era maestro de Israel. Y la mujer que está escuchando aquel proceso de diálogo empieza a entrar en un conocimiento de algo que no conocía. Y nos perdemos el gran privilegio por falta de humildad al no acercarnos a aquellos que no piensan igual que nosotros. Si alguien se atreve a acercar, llegan los apóstoles a querer disuadirlo de que no se acerque. Pero el texto sagrado muestra muy claramente que el Señor Jesucristo dijo: mi agenda es otra. Yo tengo una comida más importante que hacer y una obra más importante que aún el alimento. Parece que este es profeta. Fíjese lo que generó aquello por un paso de humildad, rompiendo las tradiciones sociales, las tradiciones religiosas, las tradiciones culturales. Porque judíos y samaritanos, tú allá y nosotros acá. Porque ustedes dicen que es en Jerusalén y nosotros decimos que es aquí en este pozo, porque nos lo dio también nuestro Padre. ¿Quién tiene la razón? Y ahí fue donde surgió el programa de ¿Quién tiene la razón? Pero vea usted el ejemplo de humildad en qué terminó. Dirían los fundamentalistas: eso es herejía.
la primera mujer evangelista que fue al pueblo y les habló y les dijo, y creyeron en Jesús. ¿Cómo se llama eso? Eso es liderazgo cristiano, que se multiplica, que se reproduce. Y el simple ejemplo de humildad del Señor Jesucristo, ¿en qué desencadenó? Amados hermanos, la humildad es un poder transformador. Porque en la humildad, amados hermanos, el conflicto, la humildad busca reconciliación, no victoria. ¿Qué buscaba el Señor Jesucristo? Que aquella mujer estuviera reconciliada con Dios. Amados hermanos, es a usted, es a mí, que Él nos encargó el ministerio de la reconciliación. Como si Dios rogase por medio de nosotros, debemos de decirle al mundo, reconcíliense con Dios. Pero tenemos miedo de acercarnos, porque hay quienes nos van a estar viendo y van a desaprobar lo que hacemos. Ese es el club de los apóstoles, tardos de corazón, como dijo el Señor Jesucristo, para poder entender. El liderazgo cristiano tiene que ver con esto. ¿Cuáles serían algunas de las aplicaciones actuales? Usted las conoce. ¿Promueve unidad en el liderazgo lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy haciendo? ¿O va a causar división? Podemos mejor decir, es más importante la razón. Podemos decir, y yo no le estoy diciendo que abandone sus convicciones, yo estoy diciendo que no las imponga, que sea humilde. Ninguno de nosotros somos poseedores de la verdad absoluta. Estamos en el proceso de entendimiento, de comprensión. Aquellos hombres que pasaron 24 horas del día, más de 3 años, escuchando directamente las instrucciones de su maestro, maestro con mayúsculas, el maestro, no un maestro, el maestro. Ha hecho unas campañas evangelísticas fabulosas, porque en la primera predicación, después de que el Espíritu Santo viene, entonces más de 3,000 personas fueron bautizadas. Después 5,000. Después multitudes. No, hombre, gloria a Dios. Pero aquel discípulo que fue instruido por el maestro mismo tuvo que tener la humildad para decir en el capítulo número 10, después de todos estos sucesos gloriosos, no lo sé todo, ya gradué de Lacey, tuve el mejor maestro, pero tengo que seguir aprendiendo, no sé nada. Necesito escuchar al Señor que sigue enseñando desde la creación con el Padre, en la encarnación del Hijo, que dijo que enviaría al Espíritu, el cual les irá guiando a toda verdad. Ahora entiendo, hasta ahora me cae el 20, capítulo número 10. Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué no lo entendió ahí en el pozo con la mujer samaritana? Porque nos hace falta esta característica del liderazgo de 10, humildad. Creemos que ya lo sabemos y queremos imponer nuestros conceptos. Humildad, la humildad como inspiración viviente. Amados hermanos, la humildad no se hereda, la humildad se inspira, y los líderes humildes inspiran a otros a servir. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Entonces usted es el modelo para equipar a su congregación. Usted es el modelo para equipar a su familia. Y créalo, su testimonio puede cambiar generaciones. ¿Está dispuesto a dejar el aplauso para tomar la toalla? ¿Está dispuesto a descender del pedestal para sentarse junto con los quebrantados de corazón, con los despreciados de la sociedad? Allá en el reclusorio, allá en el centro de rehabilitación, ¿está dispuesto a hacer eso o se opone a que alguien lo haga y usted no está dispuesto a hacerlo? Este es un llamado a la acción. Llevemos la humildad en nuestro servicio, no solamente en esta semana, todos los días de nuestra vida, porque eso es el liderazgo de 10 que Dios nos está llamando. Aprender a escuchar más y a juzgar menos, a servir en silencio. Y entonces haga una lista de personas a las cuales usted ahí en su vecindario le puede ir a servir. No solamente a los hermanos de la iglesia, a las personas que están allá, para que le dé testimonio de lo que significa ser un hijo de Dios. Padre, en este momento yo oro, Señor, para que tú nos des corazones humildes. Necesitamos aprender cada día más de ti. Ser mansos y humildes de corazón, Señor, para encontrar el descanso que nuestras almas necesitan. Oramos en este momento al reflexionar sobre estas características de liderazgo semejante, imitando a tu Hijo Jesucristo, por corazones humildes que reflejen a tu Hijo Jesús, a Cristo. Que el Señor levante una nueva generación de líderes transformadores por su humildad. Que transformemos esta sociedad con la gracia y el amor personificado de tu Hijo Jesús, en el cual te damos las gracias. Amén.